con el tema La comunicación social en tiempos de reto. Ante todo, agradecemos a los presentes que han tomado de su valioso tiempo para asistir a este primer día de conversatorio, que estoy segura será un día de aprendizajes para todos. Mi nombre es Isabel Villarreal y junto a mi compañera Alejandra Valdés seremos las moderadoras del día de hoy. El tema a tratar el día de hoy es la producción cultural en Panamá. Como bien se sabe, esta es una rama de la comunicación social bastante amplia, ya que se envuelven diversos elementos al momento de llevar a cabo los diversos proyectos. Se le da la oportunidad de conocer a los televidentes todo lo que trata la cultura de nuestro querido país. La creatividad, el compromiso y otros valores juegan un rol de gran importancia. El día de hoy nos sentimos muy alegres de tener como segundo expositor al profesional José Luis Quesada, quien nos hablará sobre sus inicios en la comunicación social, sus experiencias y un poquito de lo que trata esta rama. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Alejandra Valdés, quien dará una breve introducción sobre la vida profesional de José Luis Quesada. Bueno, primero, bienvenidos de nuevo a todos. Mi nombre es Alejandra Valdés, como mencionó mi compañera. Voy a hablar un poquito sobre una breve introducción. Bueno, José Luis Quesada es un comunicador social, es relacionista público, publicista, mercadólogo y productor audiovisual. También es productor ejecutivo, administrador con 20 años de experiencia de gerencia de comunicación y gerencia de mercadeo. También es creador de contenido en televisión desde el 2002 y en digital desde el 2015. Aparte de eso, fue líder de proyecto realizado para la UNICEF en el marco del COVID-19 con el objetivo de recabar documentos educativos en lenguas indígenas y su debida organización y diseño de comunicación. Él fue el consultor de UNICEF para el mapeo de repositorios de recursos y materiales para la educación intercultural bilingüe en América Latina y en el Caribe. También es gerente de mercadeo y relaciones públicas. Fue en el Banco Hipotecario Nacional desde el julio del 2016 a julio del 2019. Aparte de esto, también es director creativo, fue director creativo, Producto Creativo y La Rampa desde enero del 2016. Como ya mencioné, aparte también tiene giras nacionales de teatro en Top Liners Events desde enero del 2013 a marzo del 2015. Aparte de esto, es graduado en la licenciatura de Comunicación Social y también es productor ejecutivo de programas televisivos como TVN, Televisora Nacional, el Canal 2, de agosto del 2007 a enero del 2014. Y también en programas de revista y noticiosos RCM, Canal 21, de febrero del 2004 a octubre del 2006. A la vez, como ya mencioné, estudió en la Universidad Santa María la Antigua y se graduó de Ciencias de la Comunicación Social, con especialidad en Relaciones Públicas, Producción, Publicidad y Periodismo, y tomó un máster de Desarrollo del Proceso Creativo en la Universidad del Istmo en el 2005. Bueno, oficialmente le damos la bienvenida a José Luis Quesada. Tenemos una primera preguntita que sería, ¿cómo da inicio a esta carrera de comunicación social y si siempre tuvo esta carrera en mente? Hola chicas, y hola a todos los presentes, gracias por la invitación. Es un honor estar acá, sobre todo recordando nuestras semanas de la comunicación en la USMA, que bueno, que son tradicionales por los temas que se dan. Gracias por la invitación, estamos muy contentos de compartir un poco. Espero la experiencia sea enriquecedora para todos. En cierto sentido, me llama mucho la atención que estén iniciando con este foro de comunicación cultural, por lo importante y también por lo amplio que es el tema. Tu pregunta decía que por qué estudié esto y si lo tuve siempre en mente. Pues sí, básicamente yo siento que es la vocación para la que nacimos. Yo desde chico tenía muy claro que el tema de medios, el tema de shows, el tema de entretenimiento, era lo que me gustaba. Quizás no como que tan claro, porque no soy una generación como que tan actual en donde los medios están muy cerca por medio del mundo digital, sino que lo veías en la televisión.
Entonces, al verlo en la televisión, en esa época era como, quiero ser parte de ese mundo, quiero hacer show, quiero hacer. Entonces, esa sí era la proyección que siempre tuve. Y cuando llegué siempre involucrado con ese tipo de actividades en escuela y todo lo demás. Y luego cuando llegamos entonces a la universidad, la Universidad Santa María de Antigua era la universidad con la opción más amplia que existía en Panamá, ¿no? Porque te preparaba para varias ramas. Y creo que pues de alguna manera pudiese decir que tomamos la mejor decisión porque sí me sirvió para mucho saber de todo un poco. La siguiente pregunta que tenemos es, que en todo este proceso de cómo va descubriendo esta pasión, ¿cómo llega a lo que es la producción cultural y comienza a laborar en esta parte? Ok, yo creo que antes de decirte cómo llega ese momento, yo tendría como que, y me parece muy interesante como plantear como que el rasgo o plantear el área donde estamos hablando, porque la definición de cultura en un amplio espectro tiene que ver o hace referencia a todo lo que es conocimiento, tradiciones, actividades que pueda hacer un pueblo y que lo identifican. Eso es una como que las definiciones más claras que hay. Pero también otra definición de cultura es todo ese tema de actividades, ese tema de lectura, ese tema de experiencia que pueden enriquecer los conocimientos de una persona. Entonces yo pienso que si abrimos ese compás a que cultura es todo aquello que enriquece y también cultura, de alguna manera es lo que hace al individuo conocer, yo creo que va a ser más rica nuestra experiencia porque mi actividad en los medios, mi actividad en la producción, no tiene que ver con elementos culturales tradicionales solo, sino en producir cosas que culturalmente enriquezcan, ¿no? Además de entretenimiento. Entonces, dicho esto, o dicho esto que quería decirles antes, como para abrir ese compás y que podamos pues hablar de mucho más, que quizás pueda aportarles un poco más, quería decirles ese aspecto que puede tomar la cultura, ¿no? Y mira, si tuviera que decirte cómo me conecto, yo creo que de salida, lo que uno produce es mucho el reflejo del comunicador. Entonces, de alguna manera, si ese comunicador es muy musical, pues esto es lo que va a haber. Si ese comunicador es muy poético, eso es lo que va a haber. U otras cosas. Entonces, mira, yo nací en una familia bastante relacionada a áreas culturales, a áreas regionales que tienen mucha tradición. Entonces yo siento que estar inmiscuido en ese tipo de cosas de chico ya como que me llamaba mucho la atención. Cuando yo salgo y entro a la universidad, empiezo a hacer como que documentales chiquitos de actividades familiares, como a documentar cosas que en la familia se daban y que de alguna manera eran culturales. Cuando luego salgo de la universidad y tengo que como que aspirar a trabajo, recuerdo que hice una carta y esa carta decía las cosas que había hecho y las cosas que me gustaban, además de mi currículum. Yo recuerdo que yo mandé una carta donde decía, oye, tú sabes que yo he hecho este tipo de cosas, me gustan las tradiciones, me gusta estas actividades, he hecho estos documentales y lo adherí. Un día más adelante, trabajando en televisión y con algunos productos en mano, me dice una de las personas líderes de la empresa donde trabajaba, me dice, tú sabes cómo yo supe de ti, porque una vez me llegó una carta que decía esto y esto y esto. Entonces, de alguna manera, yo con eso te resumo que mi primera experiencia culturalmente fue esa. Mi primera experiencia cultural es como que llevar a medios o llevar a grabar o disfrutar grabando de esas experiencias que yo había vivido de chico con mi familia. Me llama bastante la atención el tema de que, o sea, desde chico grababa esto, hacía lo otro, entonces eso me hace pensar que es algo que me dicen bastante, que los comunicadores tienen que llevar como toda la teoría a la práctica y justamente esa experiencia es lo que te va agarrando como por así decirlo calle y pues logras saber, adquirir todos estos conocimientos. Quisiera que nos comentara un poco qué tan relevante fue la práctica siendo estudiante y cómo eso lo ayudó al momento de graduar
y pues ser lo que es hoy día, pues. Claro, mira, yo a lo largo de la carrera, tú te encuentras muchas veces con profesionales que te dicen, aprendí más en la calle que lo que aprendí en la universidad. Yo no creo mucho en eso, creo que es un balance de ambas cosas. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque creo que de alguna manera la técnica o la información la adquieres estudiando, pero definitivamente la práctica, inventar, equivocarte, es lo que te lleva. Mira, yo por ejemplo recuerdo cuando estaba en la universidad, estando ahí en la USMA, el hecho de grabar, el hecho de tratar de producir en equipo, pelearse, no pelearse, sentirse incómodo, no sentirse incómodo, fue una de las cosas que cuando entonces llega el momento de trabajar, tú sabes muy claramente qué funciona, qué no funciona, qué es jugar y qué es ya trabajar. Entonces, de alguna manera yo le diría que sí es importante ese empezar a hacer, ¿no? Esa práctica que luego te va a dar experiencia. Ustedes tienen una ventaja muy grande y es que en el tiempo de nosotros lo que se experimentaba haciendo trabajos quedaba allí, quedaba en que nosotros lo viéramos y lo viera el profesor. Y ustedes tienen ahorita una muy buena oportunidad, que es que ustedes pueden empezar a probar público cuando publican cosas, cuando la gente las pueda ver. Antes uno agarraba el VHS que grababa en la universidad y luego el CD y se lo mostrabas a tus familiares o a quien quisiera, y muy difícilmente llegaba ese producto a la televisión. Pero ahora es distinto, ¿no? Y definitivamente le diría que la experiencia en campo, en la universidad, pues le va a ayudar mucho en algún momento. Si responde a tu pregunta, eso es lo que te diría. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta que es un poco correlacionada con lo que está hablando. ¿Cómo nace ese amor ante lo que es como la cultura y en general al momento de llevar a cabo los diversos proyectos? ¿Cuál sería el mensaje o la perspectiva que siempre quiere brindar a todos los espectadores? Ok, mira, te tendría que hablar un poquito como que de la experiencia vivida. Cuando yo empecé hablemos directamente ya de televisión comercial, que mi experiencia en televisión, la mayor parte estuvo en Televisora Nacional, SA, TVN. Y bueno, empecé con un programa que era full entretenimiento, muy comercial, y como a los 5 meses se me contrata entonces para un programa cultural en esa época. Yo les mandé varias ilustraciones o fotos por ahí que pudieran utilizar de esos años, que era Hecho en Panamá. Hecho en Panamá en esa época era como que el programa número 1 del prime time los sábados. En ese entonces, cuando entro en toda la producción ejecutiva, o sea, a hacerme cargo de todo lo que era la administración del programa. En la producción creativa estaba Elena Yorache, de quien también aprendí mucho y trabajamos de mano un par de años. También estaba Oscar Poveda, que era un referente folclórico del país, Mirta Rodríguez, y pues de alguna manera en ese entonces me encuentro con esa primera etapa de producción cultural. Y ahí lo que les puedo decir, sorry, se me cayó algo acá, ahí lo que les puedo decir de alguna manera es que el primer reto que me encuentro yo cuando llegas a este tipo de lugar es que para uno producir cultura significa producir enseñanza. Y ya por producir enseñanza o por producir algo que te ayude a conocer, entonces uno cae en el error de pensar en lo pedagógico, en las clases, en educar, que no es malo, pero estás en medios comerciales. Entonces yo recuerdo esos primeros textos que en algún momento me tocó escribir y me decía Oscar Poveda, esto está romantiquísimo. Y yo dije, ¿qué romantiquísimo? Ahí dice todo lo que vimos. Entonces, de alguna manera, uno de los principales retos, una de las primeras cosas a aprender es que el entretenimiento es una vía para enseñar cultura. Miren, yo siempre digo el respeto a todas las personas que puedan haber aquí, religiosas o que de algún tipo de doctrina religiosa, yo en lo personal siento que hay mucha gente que peca a ir por la calle tratando
de enseñar religión o evangelizar a la gente. Y a veces lo que creas es como un rechazo. No sé si les ha pasado, no sé si lo han visto. Bueno, en ese mismo sentido, este ejemplo se lo pongo para comparar un poco lo que es la gestión o el compartir cultura. No necesariamente uno tiene que ir por allí con un librito en la mano diciendo esto es esto, esto, y este pueblo es esto, esto, y la cultura es esto, y Panamá es esto. No, posiblemente a ustedes como comunicadores les toque hacer productos que sean entretenidos, que lleven un juego, que lleven una competencia, que lleven entretenimiento per se, dependiendo del público que tengan, y allí entonces usted mete información. Otra cosa relevante, en esos 4 primeros años, es un poco fácil enseñar, porque estás dentro de un mundo folclórico, de un mundo eh, que ya trae cultura, o sea, que ya per se es tradiciones y ya eso se vende como cultura. Pero en ese caminar a mí me tocó producir para televisión otro tipo de productos de entretenimiento per se. Y entonces para mí la medida de cultura siempre ha sido en ese otro tipo de productos revista, en ese otro tipo de productos que tiene que tener cocina, entretenimiento, entrevista. Para mí, la medida de producir cultura siempre ha sido no compartir nada que no eduque. Ojo, no tiene que no ser entretenido, pero por ejemplo, todas esas cosas que hacen al pueblo menos educado o que patrocinan la mediocridad intelectual del pueblo, yo no las compartía. Y ojo, hay gente que se juega en los medios diciendo, no, pero es que si no vende, eso no vende. Hay que tirar esoterismo, por decirles algo. Y yo, en mi percepción, yo te podría decir que es falso, no porque no venda, sino porque mientras te dicen eso, tú te creas un contenido mucho más atractivo, que eso otro no te va a hacer falta. Si en las 2 horas tú tenías que meter para que la gente para que te diera rating, un tema esotérico, y que para mí eso no contribuye, en mi opinión, porque así mismo culturalmente hay de todo, no contribuye mucho a educar o a formar o a quitar superstición a una población que merece una mejor educación. Yo me creaba otro tipo de cosas que hicieran que de alguna manera esto no hiciera falta o nadie se acordara, ¿me explico? En vez de tirar un contenido que tuviera que ver con... Es delicado hablar de estas cosas, pero por ejemplo, ir a correr a comprar lotería. En mi caso, yo no me gustaba mucho, porque siento que a una población pobre, eso de estar invirtiendo en eso, en vez de en educarse para ir a buscar más sustento, trabajar o lo que sea, y gastarse como que tienen, para mí eso no era contribuir culturalmente a nada. Entonces yo eso lo evitaba, pero yo no lo decía. Yo simplemente creaba otro tipo de contenidos. Entonces, le podría decir que esa es como mi percepción de ese encuentro con producir cultura en esos años, que es como del 2007 al 2012. Pero a la medida que ustedes me vayan preguntando, pues les puedo echar otros cuentos, porque dentro de otras áreas hemos tenido otro tipo de experiencia cultural. Muchas gracias por la respuesta. Ajá. Bueno, ante todo, también recordarles al público que si tienen alguna pregunta pueden hacerlo aquí en la cajita del chat. Y bueno, de hecho aquí esta pregunta que voy a hacer es justamente del público de Cristel Navarro. Ella dice, ¿en alguna ocasión le sucedió que fue juzgado por basarse en alguna región o tradición? ¿O cómo hizo para ser variado y no solo mostrar un estilo, sino varios estilos, como cumbia, chorrerana, santeña, chiricana, etcétera? No caer en una sola clase. ¿Cómo lo logró? Usted menciona que eran los líderes los sábados. ¿Cree que si se realiza un programa cultural para otro día no tenga el mismo efecto? Porque piensa usted que se han mantenido muchos los programas típicos los sábados a las 7 p.m. Bueno, estoy procesando tus dos preguntas porque son muy distintas una de la otra. Si quiere puede primero responder una, se la puedo repetir y después vamos con la otra. Ok, mira, en el 2007
haciendo todo respeto a la producción creativa que había en esa época, con ese tipo de programas, eso ya hace 15 años. La persona que pregunta creo que tiene toda la razón. Por ser algunas regiones del país un poco más fuertes o llamativas en el tema folclórico, entonces se dejaba a un lado otro. Y cuando yo llegué había mucho esa crítica en la tele. Y en ese tiempo eran cartas, en ese tiempo ni siquiera llegaban los mails. Y entonces, bueno, sí llegaban, pero el público no tenía tanto acceso. Entonces llegaban cartas y te decían, acuérdate de mi región tan importante, es importante también. Entonces ahí venía otro tipo de reto, que el otro tipo de reto entonces es que como era productor ejecutivo, a mí me tocaba ver la plata, a mí me tocaba ver esa parte de qué sucede para llegar allá, a esos lugares tan lejos, o cómo costear a los crews llegar allá, o cómo hacer para llegar a esas regiones. Y es allí en donde vino ese gran reto. Y es allí en donde también, de parte de ustedes como productores ejecutivos, y luego que me tocó hacer la producción creativa, empiezas a hacer balance de contenidos. Mira, yo recuerdo que eran como 42 capítulos al año. Y entonces, al verlo en macro como productor ejecutivo, ya a ti te empieza, como ya te llegó algún tipo de molestia o ya te llegó algún tipo de cosquillita que te dice, hay que cubrir a todos, bueno, entonces tú veías esa gran parrilla de las cosas que tenías para el mes, de las cosas que tenías para el primer semestre, de las cosas que tenías para el año, entonces empezabas a programar y decías, bueno, tienes cuatro programas del mes, le pongo esta provincia, esta provincia, esta provincia, o en macro, tú sabes que en julio una provincia tenía más fuerte, por ejemplo, el Festival de la Pollera. En septiembre tenías más fuerte el Festival de Guararé. Eso es Azuero. Entonces en octubre te ibas a Boca del Toro, que era el Festival del Mar. O te ibas en octubre a Antón o a Agua Dulce 19 de octubre. Entonces, de alguna manera, corregir eso nos tocó, a mí me tocó corregir eso un poco. Es cierto que la gente se quejaba mucho que en ese entonces ese programa era Azuero. Y saliéndonos de ese tema un poco, ahora en un ratito me gustaría hablarles de otro tipo de experiencia. Mira, yo por 3 años con una empresa que se llama Topline, de la mano de Juan Carlos Adames, Yesenia Navarro, que son grandes productores de este país en el mundo del teatro, nos tocó de alguna manera hacerles la producción ejecutiva de una gira anual que fueron 8 shows por año de productos grandes, de productos como Cenicienta, Blancanieves, Bella Durmiente, de productos muy bonitos que traían cultura, porque eran grandes clásicos literarios. Y en ese sentido, en la misma pregunta que hace la persona del regionalismo, yo creo que es súper, súper, súper importante siempre tener un balance de nuestro país. En ese sentido, miren, por ejemplo, esos shows eran producidos en 8 sitios a nivel nacional, cada uno distinto. Aprendes que no todos los pueblos son receptivos, aprendes que hay gente que ni siquiera aplaude, pero eso no quiere decir que no están valorando las cosas. Nunca se me va a olvidar un show de Cenicienta que llevamos a Boquete y los niños que bajaron, creo que se llama el Naranjal, era un show, por noche tú te gastabas $25,000 entre pantalla, tarima, 40 personas en escena, transporte de aquí a allá, viático, eran $25,000 cada show. Y esa noche, la mayoría de los niños que bajaron eran niños de las regiones cafeteras, o sea, eran niños muy pobres y de poblaciones vulnerables. Y ver la cara de esos niños, tener esa oportunidad de ver el show, de verse en el show. Mira, eso no vale los $25,000. Y de alguna manera tú sabes que tú estás impactando la mente, la experiencia, saber que ese niño sabe que eso existe.
Tú sabes si sale un niño ahí como tú y como yo, productores que algún día yo quiero hacer eso, o un niño que simplemente le guste la literatura, o un niño que se cliqueó con algún valor o con algún mensaje del cuento. Entonces, de alguna manera, le doy toda la razón a la persona que me está preguntando y pienso igual, exactamente lo mismo. Me tocó corregirlo en algún momento, sí me trajo problemas, pero siempre hay que ser balanceado, siempre hay que balancear en temas de cultura en el país. La otra pregunta era con relación al prime time, y mira que a mí también me llama la atención. A mí también me llama la atención que esos programas se mantengan. Sin embargo, se mantengan en esos prime time y la gente lo vea. Sin embargo, desde afuera, me parece que hoy, 12 años después, de que algún momento me tocó, me parece que se subestima un poco la intelectualidad de ese público que ve esos programas. Porque siento que han cambiado las generaciones, hay otro tipo de medios y pasan los años y tú ves exactamente los mismos formatos. Entonces, y vienen ustedes, que son divinos, jóvenes divinos, que traen nuevas mentalidades, nuevas locuras, lo que sea, como a mí en mi época. Y en mi época, yo tampoco es que estoy viejo, lo único que, bueno, estamos hablando aquí es que yo soy mayor y ustedes me están escuchando. Pero creo que pudieran seguir en prime time, pero creo que también pudieran evolucionar, ¿no? Nosotros fuimos motor en un momento con Elena, motor para hacer un cambio generacional y se dio. Pero creo que pudieran evolucionar. No necesariamente la pollerita, ¿no? En ese tema evolucionar. Y asimismo otro tipo de productos, como los que le digo, como estos productos que se hicieron por 3 años consecutivos. Iba a cada show 5.000 personas. Ahora existen los celulares, o sea, ¿qué no se podía hacer en ese sentido? Bueno, gracias por responder las preguntas. Bueno, tenemos otra pregunta que usted estaba hablando un poco sobre el teatro y eso, y esta era una de las siguientes preguntas que teníamos. Bueno, como productor ejecutivo, ¿cómo sería todo el proceso de hacer las giras nacionales de teatro y los espectáculos masivos que son esto? Pues porque considero que esto es bastante grande, es bastante. Sí. Sabes que agradezco esa pregunta, Alejandra, porque anoche decía, bueno, ¿y estos pelados de qué querrán hablar? O si vamos a hablar de lo intercultural, nos podemos quedar en hablar qué funciona, qué no funciona. Sin embargo, esta pregunta va mucho a lo técnico y eso me gusta, porque es ahí en donde, como decía Isabel al principio, se separan los hablar de lo que de verdad es el campo. Miren, para una producción, vamos a agarrar una producción específica, que serían estas giras de teatro nacionales. Tú tienes un producto, por ejemplo, tú tienes un producto que son 8 giras. Ok, 8 giras que contienen a 8 provincias. Lo primero es la preproducción de todo esto. ¿Cómo, en dónde lo vas a hacer? ¿Quiénes van a ser tus proveedores de tarima? ¿Quiénes van a ser, hablemos de ya está montada la obra, para no extendernos mucho, está montada la obra, tienes tu director, todo lo que le vas a pagar a tu director, obra montada. Viene la gira, por lo general estas giras partían de una obra de teatro que ya se había puesto aquí en Panamá en escena. Luego viene la gira, tú dices, ok, ¿qué necesito en cada una de esas giras? Necesito el lugar, necesito la tarima, necesito los permisos correspondientes, necesito el transporte para llevar a toda esa gente para allá, necesito el audio para esa gente allá, necesito los fuegos artificiales para el final, necesito los viáticos de todas esas personas, necesito. Ese es el momento 1 de la preproducción de esa gira. Cuando usted tiene todo eso detallado, como productor ejecutivo, todo eso detallado de todas sus necesidades,
y que es mucho mejor si tú en ese momento de hacer tu listado de tu list de cosas para ese evento, tú dices, ok, ¿de quiénes me voy? Es bueno desde allí, en el momento de hacer el listado, inmiscuir a los distintos participantes, porque un director te puede decir, yo voy a necesitar esto, José, me pongo un camerino amplio, porque esos vestidos son demasiado amplios, y si me pones un camerino así, no, me explico, y entonces ahí te van saliendo cositas, no sé qué, mira que el agua embotellada chiquita no me está funcionando, o el agua embotellada grande no está funcionando porque la gente toma y deja todo lo demás y la plata la duplica porque dejan el agua botada. Ah, ok, no funciona. Entonces vas involucrando a la gente, haciendo tus reuniones por cada uno de estos. Una vez esto pasa, entonces vamos a delegar. Ok, yo necesito para esta gira un asistente de esto, necesito esto. Delegas lo que tienes que delegar. Y empieza a correr. Luego de que empieza a correr, tú agarras ese listado y tú haces un cronograma para ese listado. Y tú dices, ok, en esta época ya tengo que tener las locaciones escogidas. En esta otra fecha ya tengo que tener los permisos del municipio. En esta otra fecha tengo que pagar el 50% del hotel. En esta otra fecha viajamos a las 3 de la tarde. En esta otra... Entonces, cuando tú vas colocando en un cronograma bien detalladito como productor ejecutivo el tema, tú arrancas con ese cronograma y tú es más fácil porque vas diciendo, a esta fecha ya yo tendría esto, a esta fecha ya tengo atrasado esto, tengo esta fecha, tienen que estar todos los artes que van en tarima de escenografía. ¿Qué pasó? No he empezado porque yo no lo pagué, lo tenía que pagar 15 días antes. Entonces tienes todo en un papel, tienes todo en blanco y negro. Corre el asunto. Y es en donde entonces viene tu producción de evento que toca pues los días que empieza la cosa, que en mi experiencia es lo que yo más disfruto, ¿no? Yo soy adrenalina, problema, llega, se te prende un terreno por un fuego artificial, se te cayó alguien, una mampara, eso me gusta mucho más. Llega el día de la producción, tus primeros ensayos, el montaje. Si tú tienes todo en cronograma, ya debe estar en la escenografía. Cuando la gente llega, debe estar todo en su momento. Tú tienes tu primer ensayo, el ensayo se da, tú tienes todo ahí. Pero entonces cuando empieza el show, que son los momentos más cool, pues ya pones en escena todo. Y es cuando tienes adrenalina, cuando tienes corredera, todo lo que quieras. Y luego, si eso responde a sus preguntas, que era como para ver por encima el desarrollo de una gira de este tipo, luego viene el post-show, que es igual de importante de lo primero. Primero porque quedan cosas por recoger, quedan cosas por pagar, que no puedes dejar abiertas, quedan situaciones por resolver, queda gente a la que alarle las orejas, queda gente por despedir si algo no te funcionó, queda cosas por coordinar en el próxima locación. Entonces, en ese proceso, yo lo que más aportaría al desarrollo de ustedes que son jóvenes empezando en el tema es trabajar al detalle en blanco y negro todo lo que puedan y hacerlo por temas. Usted viene y usted dice escenografía y entonces ahí pone escenografía, pagos de escenografía, adelanto del 50%, reunión con el escenógrafo, reunión con el de iluminación, reunión con efectos especiales, los pagos, todo lo ponen en la listita. Vestuario, reunión con el vestuario, la cotización del vestuarista, la escogencia de las telas, la aprobación de los diseños, el día de las medidas, cuántos 3 días le pongo para que la modista los corrija, todo en papel, todo en papel, para que usted vea que cuando usted empieza a delegar quién se encarga de cada cosa y tú le dices al vestuarista, estas son tus fechas y tú las tienes del lado de acá, pues nada se te queda. Nada se te queda afuera como productor ejecutivo. Es otra historia si eres actor, es otra historia si eres productor general,
todo es distinto. Wow, es un trasfondo grande que uno no se pone a ver cuando es un productor ejecutivo de todo lo que se tiene que hacer. Gracias por responder la pregunta. Mi compañera va a hacer la siguiente pregunta. Claro, Isabel. La siguiente pregunta viene de Francisco Yerwood y es: ¿cómo ha sido la experiencia desde la pandemia, que como sabemos ha sido una nueva realidad a la que nos hemos tenido que acostumbrar, y cómo los comunicadores se han tenido que reinventar? En su ámbito profesional, ¿qué retos le implicó? Ok, Francisco, mira, yo creo que ha sido un reto para todos, que involucra muchas cosas. Mira, yo pienso que la pandemia, el comunicador emocionalmente también se afecta. Estar encerrado era un cargo emocional. Económicamente, al bajar la publicidad, pues bajan los presupuestos. Al bajar al verse afectada la economía, se vio afectados los presupuestos, que también fue un golpe. El tema de la imposibilidad de producir en campo era otro tema. El tema de el famoso emprendimiento, y sobre todo el mundo supiera de digital. Entonces, todas las empresas que estaban produciendo digital bajo una base científica, de medir, de todo lo demás, caían en manos de gente que dice, yo te la manejo, y allá va un post, y allá va eso, y entonces eso creó una competencia que también fue un poco desleal. Entonces, yo pienso que si tu pregunta viene, ¿cómo a los comunicadores afectó? A mí me parece muchísimo. Hace unos días decía, no, la televisión es la única, los noticieros los únicos que no dejaron de trabajar. Y yo me decía, habían semanas enteras que tú veías el noticiero y de la A a la Z eran noticias de pandemia. O sea, todo se vio afectado. Tú podías trabajar como comunicador, pero no tienes para dónde agarrar. Ni siquiera había una noticia. A veces tú veías el noticiero y no había ni una noticia económica. Entonces, a mí me parece que sí, nos afectó mucho. Sí, sí nos retó mucho. Y cada quien agarró el reto como quería. Te comparto, Francisco, entonces un poquito mi experiencia. Yo estuve 7 meses encerrado de verdad. O sea, estamos hablando de los primeros meses de pandemia, casi todos estábamos encerrados, salíamos. Entonces en el caso específico de nosotros, nosotros nosotros tenemos una productora que se llama Ja Grupo Creativo, que es Ana Alejandra Carrizo, mi persona y mi otro socio, que es Álvaro Pérez. Entonces, Ana Alejandra y yo nos inventamos unos cuentos. Hicimos 6 cuentos clásicos. Te estoy hablando de Bella Durmiente, Cenicienta, Pinocho, cuentos clásicos, y hicimos un producto para niños. Empezamos a buscar un patrocinador, en este caso Álvaro Pelufo, que se encarga de la comercialización, se lo brindó a un banco de la localidad, un muy buen cliente que lo patrocinó. Entonces hicimos Érase una vez con el Global. Y para echarte este cuento, tú me puedes decir a mí, yo te puedo decir, les puedo decir a ustedes, ay, sí, José, todo el listado de preproducción que tú me acabas de decir eran $25,000 para una noche. Pues mira cómo la pandemia nos afectó, que este que está aquí hizo de Lobo, hizo de Pinocho. Yo me metía en los machetazos. Los días que me tocaba salir en el machetazo de Caledonia Oscuro, yo no había hecho en mi profesión eso hace 15 años. Hacer mi preproducción, a ir a comprar cartones, venía a mi casa, o sea, nadie te podía ayudar. Y si no, no trabajabas. Entonces venía a mi casa, me hacía mis disfraces. Ana Alejandra en su casa, montamos en la cocina de aquí de mi casa, compramos un programa y el streaming se hacía desde aquí. Y Álvaro, que había comercializado, ponchaba las cámaras, y que eran las cámaras de las computadoras que poníamos aquí en mi casa. Y cuando Aladino estaba en la cueva en donde encontraba la lámpara maravillosa, yo estaba en el baño, esa era la cueva.
Cuando Aladino estaba en la alfombra mágica, yo estaba al frente de la cocina y poníamos computadoras por toda la casa. Los cuentos los pueden ver en el Facebook no, en el YouTube del Global Bank. Ven 7 cuentos. Nos fuimos por la comicidad porque obviamente eso no iba a ser una producción bonita. Yo estaba cual ridículo vestido de conejo. Entonces, producido, tenías que irte por la comedia. Entonces, y Ana Alejandra la hicimos un hada de la cuarentena que narraba todo desde su casa, inventaba situaciones que dieran risa acerca mío. Para no echar el cuento largo, eso pasó en pandemia. Cuando termina la pandemia, nos escribió una asociación productora de contenidos digitales de Latinoamérica, que había visto los cuentos, o les había mandado los cuentos. Y ellos nos postularon al mejor streaming de Latinoamérica en tiempos de pandemia, o sea, una solución streaming de contenido. Y ganamos el primer lugar. No ganamos, y estaban buenas publicitarias de Latinoamérica. Y nos ganamos, mira, que me pararía, yo estoy en mi casa hoy, me pararía, el premio está por allá. Nos ganamos el primer lugar al mejor streaming. Y ese streaming nos costó muy poco económicamente, pero nos costó un mundo técnicamente, porque lo hacíamos todo, Francisco, todo. Entonces, sí fue una limitante, pero pudimos hacer cosas. Y todavía estamos levantándonos, ¿no? Hicimos eso, hicimos otro show que era en las noches, hicimos un tema, había un cliente que mandaba las cosas a domicilio, entonces hicimos un producto. Mira, también te podría compartir que hicimos un serial de un día. Yo estaba así como que pensando, no, una amiga mía tuvo un bebé en pandemia y fue una situación súper difícil. Ella alquiló de estas piscinas que tú tienes el bebé en la casa, un parto asistido de estos en casa, y le fue súper mal, tuvieron que correr para un hospital, y yo dije, ¿cuántas mujeres están en esto? Entonces le propuse a Ana Alejandra y a Álvaro que fuéramos en busca de historias de mujeres. Ese lo pueden encontrar en la cuenta de Ja. Se llama 10 motivos de esperanza, 12 motivos de esperanza. Nos lo patrocinó una aseguradora, y ese son 12 mujeres que parieron en pandemia. Y es súper rico ver cómo trataban de buscar asistencia, llevaban a los hospitales, si les salía un moco no las atendían, o sea, con relación al COVID, y son casos súper lindos, súper lindos. El último caso es una muchacha en Colón que encima de esto tiene trillizos. Entonces, eso es un producto en pandemia. Entonces yo pienso que es creatividad y esfuerzo lo que se necesita para que el comunicador salga adelante. ¿Qué pregunta más larga, Francisco? Pero ahí está tu respuesta. Gracias por responder la pregunta. Me parece muy interesante y voy a definitivamente ver lo que hizo, porque me parece muy interesante. Tengo ganas de verlo. Miren los cuentos. Los cuentos se llaman Érase una vez con el Global Bank. Están ahí, véanse, todo está en orden. El primero que se deben ver es La tortuga y la liebre. Véanse, todos están cómicos, pero hay algunos que están mucho mejor. Ok, bueno, Francisco le da las gracias por responder su pregunta y seguimos con otra pregunta del público que sería de Raciel Herrera. Dice, ¿tiene alguna experiencia que considere contiene un consejo importante como comunicador social? Ok, díganme algo, el foro es de puros estudiantes. Sí, todos somos estudiantes de diferentes años, pero de comunicación social. Chévere. Saludos a todos los que están acá. Como comunicador social, me repites la pregunta, y sorry, de Raciel. Dice, ¿tiene alguna experiencia que considere contiene un consejo importante como el comunicador social? Sí, sí, muchas. Pero de las más importantes, muchachos, yo pienso, y me han invitado como 2 veces a temas de la UMA, y una experiencia que para mí es importante, es que siempre traten de dar la milla de más con relación a todo lo que hagan en medios.
porque hay mucha gente produciendo, hay mucha gente haciendo videos, hay mucha gente, el medio es muy empírico, hay mucha gente que compite sucio, y siempre lo que hace la diferencia es cuando hay una persona que da la milla de más, que se sacrifica porque las cosas queden excelentes. Entonces, yo creo que eso es lo que les compartiría en la experiencia, porque me han tocado lugares difíciles, me han tocado lugares en donde competir y permanecer en valores es difícil. Entonces, no te diría como que te contara la experiencia específica porque involucra a otras personas, pero eso sí, den la milla además que lo que destaca siempre es eso, es dar el 101% de tu talento y no importará que te digas, y me están congueando, bueno, mañana vas a ver que ese congueo va a ser mejor. Ay, me dieron nada más $10. Hey, esfuérzate por, por hacer con los $10 maravilla. Y vas y pides prestado 7 vestuarios y un televisor viejo para poner atrás, lo que sea, da la milla además. Yo creo que eso es la experiencia que te compartiría. Y si te trabajan o te pelean un poco sucio, pues no mirar para allá y seguir haciendo lo tuyo con el 120% de esfuerzo. Muchas gracias. La verdad que estoy muy de acuerdo eso de siempre dar la milla extra porque uno nunca sabe quién lo está viendo. Eso es algo que siempre nos lo han recalcado los profesores aquí en la USMA. Y de hecho la próxima pregunta que tenemos es que me llamó bastante la atención cuando comenzó a comentar un poco de la historia de las mujeres embarazadas y todas las historias que uno se puede encontrar a lo largo de la vida. Usted como profesional, ¿cómo logra identificar aquellas historias que pueden ser de interés o atractivo para las diferentes audiencias? Mira, yo creo que el mejor medidor de eso es, obviamente, pensar en el público. Pero los catalizadores son distintos para cada cosa, pero siempre tener como esa sensibilidad. Por ejemplo, yo produzco comedia. Yo desde el 2016 tenía un programa que se llama Damas y que era un programa de entretenimiento. Ese programa eran 4 mujeres metidas en un cuarto con temas distintos haciendo comedia. El programa muy visto, muy bueno. ¿Cuál era mi catalizador ahí? En el momento en que yo sentía que la sala, en la sala de grabación, dígase, mi camarógrafo, con el iluminotécnico, conmigo allí, con un asistente y ellas, y en algún momento había una explosión de risas internas, yo decía, esto pega. Este pedacito no se puede perder. Esto es, ¿no? En el caso de las mujeres, yo, por ejemplo, cuando estaba grabando 12 motivos de esperanza, la presentadora era Lisette Condacín. Si Lisette Condacín lloraba con algo que le estaban contando, tú dices, aquí hay algo para la mujer. ¿Me explico? En el caso de los productos para niños, como la temporada de teatro, donde tú ves que hay cosas que a ti te sorprenden. Tú vas a la primera función y te das cuenta que el momento que sale tal actor o tal personaje es que realmente los niños se vuelven locos. Entonces tú dices, más de esto un poquito. En el caso de los programas de televisión también tú ves, ay, esto la gente, ¿cómo habla de este cuento? Entonces, es eso, es un poquito buscar esos catalizadores, buscar como, ay, ¿qué dice tu público? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que le gusta? Y bueno, yo creo que eso es un poco como el cocinero. Como creativo, yo creo que eso es como un talento para probar qué funciona y qué no funciona. Entonces, yo creo que entonces ese otro 20% es como dejarte llevar por tu corazonada, porque sientas y que esto va a gustar, esto no. Y serte sincero también. Mira, hay cosas que tú las grabas y quedan súper buenas, pero hay que saberse autocensurar. Y tú dices, no, no, esto me gusta a mí, pero esto no va a gustar a los otros. O esto me satisface a mí, pero
puede herir a otro o puede caer mal por un comentario tal, pero yo me lo gozo. Nada, mejor tienes una dudita, flap, lo quitas. Esa es una buena pregunta. Disparen, disparen. Gracias por responder la pregunta. Bueno, ya que usted estaba conversando un poco sobre el programa Damas, ¿cómo nos puede hablar un poquito de cómo fue su experiencia siendo director creativo? Para las personas que queremos saber más de eso. Mira, Ana Alejandra y mi persona, que fuimos los creativos de los 32 capítulos de ese programa, la mejor experiencia que nosotros de alguna manera sacamos de ese fenómeno es que la mejor forma de darte cuenta si algo en digital funciona o no es hacerlo y tirarte al balde, o sea, tirarte. Ana Alejandra y yo hicimos el primer programa gastando nuestro dinero. Y fue muy poco dinero para pagar las cámaras y las luces. No contamos con gran recurso, o sea, no fue una cosa vista de que, ay, es que esto va a ser grande, es que esto sea, pero nos tiramos al agua. Entonces, esa es la primera experiencia que yo te traería a colación. Obvio, eran damas, había que cuidarlas, eran muy buenas mujeres profesionales que siempre cuidábamos. Pero la primera experiencia fue esa. Yo recuerdo que hicimos un primer programa y esto era una locura. O sea, tener a Lice Condacín, que toda la vida ha sido lectora de noticias, hacer este tipo de locura, era como que yo no me atrevo. Me acuerdo que Ana dijo, vamos a subirlo. Y fue una locura. Subirlo y empezó a verse. Y cuando esto sucede, dijimos, vamos a hacer unos segundos. Se subían de tono y entonces le bajamos un poquito el tono a las ediciones, cortaba. Hay cosas que nunca se vieron, que eran locas, pero locas. Entonces, esa es de las primeras experiencias que te digo. La segunda experiencia que te compartiría es que tú como productor ejecutivo tienes que escucharte. Este programa nos ha dado muchos resultados, pero también nos ha dado mucha presión del público. Usted no tiene idea el mundo digital, lo rico que es y el público que se puede encontrar allá. Yo voy al súper, espérense que se está descargando la computadora. Yo voy al, esperen, si no me voy en cualquier momento. No hay problema. Me fui, mentira. Oye, yo voy al súper antes de la pandemia. Ahora ya como que no tanto, pero sí pasa. Y las mujeres, las cajeras, es que, ¿y para cuándo el programa? ¿Y cuándo sale el próximo? Y era mucha presión. Y había momentos que yo decía, dale un esfuerzo más, se hacen 4 más, los clientes nos lo pedían por el inbox. Pero había momentos en que tú decías, para sacar un programa malito, no, porque son programas que tienen muy buenos guiones, tienen muy buena preproducción, están pensados para desarrollarse. Y había momentos en que esta segunda experiencia tenía escucharte como productor y decir, no, ahorita no. Ahorita creo que 4 programas paremos. O un ejemplo es que hipotético y no comparado, pero este que está aquí atrás, este es un cuadro de mis preferidos. Cuando tú haces una buena cosa, pues ahí está, y en el momento que quieres volver a hacerla, decir, hay productos que están al aire y ya tú mismo los deformas, ya tú mismo no sabes qué más poner. Entonces también como productor hay que escucharse y decir, así está bien, deja el cuadro hasta aquí. Entonces saber escucharte a ti, ¿no? Esa es otra de las experiencias. Y bueno, la tercera experiencia que te diría que traje a colación es que el mundo digital es una maravilla. En el 2016, nosotros queríamos hacer esto nosotros. Nosotros veníamos de la televisión, de trabajar yo 10 años en la televisión. Ana había trabajado, Ana Alejandra Carrizo había trabajado como 4 o 5 años en televisión. Nosotros dijimos, queremos algo de nosotros. Queremos algo producido por nosotros, que seamos los dueños, que nadie nos diga mañana, párense a hacerlo. Y lo hicimos.
Y yo un día estaba en Disney, con decirles algo, y una mujer en Disney, no me acuerdo, me paró para decirme que veía damas. Y yo decía, de verdad, esto está pasando. Entonces, lo tercero que rescato es que el mundo digital es maravilloso. O sea, el mundo digital nos permite hoy en día hacer lo que en la época que yo estudié ahí en la USMA era, ay, quiero estar en la tele, quiero estar en el cine. Pues ahorita tienen una herramienta en las manos divina, una oportunidad triple. Y que empezamos con 2 reales y vendimos todo lo que vendimos, ¿me explico? Entonces, eso es parte de lo bueno. Muchas gracias por la respuesta. Me llamó bastante la atención ese tema de lo que son las redes y cómo eso lo ha aventajado. Mucha gente dice que ha sido para positivo, otras personas para negativo, pero me gustaría saber desde su punto de vista todo lo que es esto de la era digital, cómo lo ha afectado o si fue un choque, ya sea para positivo o para negativo, o qué oportunidades nos han dado hoy día para los jóvenes desde su perspectiva profesional. Mira, a mi parecer, el, a mi parecer el argumento de que ha sido negativo como comunicador no es válido. Porque creo que es lo mismo que sucede con las redes o con los medios de comunicación tradicionales. En algún momento han funcionado para bien, han funcionado para mal. También porque la óptica es de donde la ves, ¿no? La óptica depende de quién la vea. Yo he escuchado a gente de los medios, por ejemplo, tradicionales de noticias decir, ay, es que la desinformación. Sorry, la información correcta también llega más rápido que tú. El hecho de que la televisión ahorita no sea más rápida no quiere decir que el internet, que los medios digitales son malos. Entonces, desde esa óptica me estás quitando el negocio o me estás robando el mandado. Entonces hay que tener como mucho cuidado del criterio. Otra cosa, cuando tú te pones a ver redes sociales, a veces yo me encuentro con unos submundos que yo diría, esto existe, o sea, qué locura. Tú te encuentras a veces influenciadores, por decirlo así, aquí en Panamá, que todo el contenido es una cosa amoral, vulgar, y no lo conoces. Nunca lo has visto en un medio tradicional, pero el tipo tiene 200.000K de seguidores y tú dices, ¡ah! Subiendo este tipo de porquería, pero existe. Entonces, así mismo, la televisión en algún momento, mientras había mucha gente haciendo cine y televisión educativa, había gente grabando pornografía y produciendo pornografía. Había gente produciendo cosas que moralmente no contribuyen mucho. Entonces, para mí la contribución como un medio de comunicación va a ser siempre el mismo, una herramienta que debe ser usada para bien, cierto, pero que también puede ser usada para mal. Y así mismo la usó Hitler para mal, y así mismo la usó la iglesia para bien y para mal. Entonces, ¿ve? Yo pienso que es una contribución según como tú lo quieras ver. Y en mi caso, yo siento que es valiosísimo, que hay que abrirse a los medios, que hay que hacer otras cosas y que hay que actualizarse. Y que lamentablemente nuestros medios nacionales son muy pocos los que lo están haciendo. Bueno, gracias por responder la pregunta. Tenemos ahora varias preguntas del público. Dice de Mónica Henry. Del Buenas público tardes. presente y televidente. Sí. Gracias por compartir con nosotros. ¿Recomienda hacer una encuesta o hablar acerca de un proyecto antes de la producción y la preproducción para conocer al público? Mira, creo que sí y no. Lo que pasa es que, mira, ¿quién me hace la pregunta? Mónica Henry. Mónica, mira, yo creo que un poco, y poniéndome en tu papel, cuando yo estaba en la universidad, un poco tu papel era como productor. Entonces tú decías, ok,
debo hacer una encuesta antes de ver qué produzco. Y ese era como un papel que parte de allí. Pero luego, conforme va adelantando tu profesión o vas a ver otra experiencia, te vas a dar cuenta que a veces partes de otros momentos. Por ejemplo, a veces un cliente viene y te dice, mira, lo que yo vendo es este agua. Entonces, lo que yo quiero es que hagas un producto para esto. Entonces, salir a hacer una encuesta, posiblemente, entonces lo que tienes que ver es qué tan valioso es este producto o qué valores tiene ese producto para producir. O, por ejemplo, hay productos que van a venir a ti con un público que ya tiene sus cualidades. Entonces, al producir para ese público específico, tú dices, ah, esto le cala a esta gente, esto no le cala a esta gente. Entonces, no siempre vas a ver, no siempre vas a partir de allí. Ojo, sería lo ideal. Sería lo ideal decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una encuesta para ver si les gusta o no. No. O, por ejemplo, llega el momento que tú como productor o como creativo, tú conoces a tu público, que puede ser el cliente, que puede ser un banco, por decirte. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a producir para el público, ¿cierto? Pero ese cliente no me compra si ese producto no lleva esto. Entonces tú ya lo conoces al cliente y al público. Entonces no necesariamente tienes que partir de una encuesta. Yo creo que son como, es dependiendo del momento y dónde estás, ¿no? ¿Qué es lo que se demanda hacer, ¿no? Es muy, lo que sí siempre va a ser valioso es escuchar a ese público, ser receptivo y decir, que aunque sea una encuesta, aunque sea la experiencia previa, aunque sea la necesidad del cliente, siempre ser receptivo y pensar, ¿qué le gustaría a esto? Independientemente cuál sea el medio que utilices ¿cómo se llama? Para desarrollar tu contenido. Muchas gracias por la respuesta y nos siguen llegando más preguntas por parte de los televidentes. Y nos pregunta Gabriela Parrilla, ¿cuál fue el momento más difícil que tuvo que enfrentar y cómo lo superó? Me imagino que a lo largo de su vida profesional. Mira, mi momento más difícil ya pasó. Mira, mi momento más difícil, yo creo que tú como persona, nosotros como creadores de contenido, siempre allí en el producto que creas va a haber como un lado muy tuyo, emocional. Yo creo que quien hace números posiblemente cuenta los números de un lugar, hace la contabilidad de un lugar. El médico cura a alguien, pero yo creo que un médico, si durante muchos años tiene a una persona, posiblemente también le agarra cariño, también le cuesta cuando esa persona se va. Entonces creo que hay profesiones que eso sucede. En el caso mío, uno de los momentos más difíciles que yo viví fue irme del primer medio en el que trabajé, o en el que trabajé por muchos años, que fue Televisora Nacional. Cuando yo me fui a ese lugar, fue muy difícil para mí porque siento que una parte de ese primer caminar se quedaba en ese lugar, ¿no? Pero es un proceso, fue un proceso que tuve que vivir. Entonces, creo que ese fue un momento difícil que te pudiera compartir. Siempre van a haber momentos buenos, siempre van a haber momentos malos, como en la vida, como en lo profesional. Difícil ese. Difícil que les compartiría ese. Sí, ese. Disculpe, estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, No te preocupes. tenemos otra pregunta de Cristel Navarro que dice, ¿qué consejos nos puedes dar para desarrollar algún megaproyecto o concurso? ¿Qué consejo te puedo dar para un mega o un concurso? Mira, el consejo que te voy a dar es el siguiente. Así como si tú, sabes, como los espiritistas, es que para ti que estás allá, yo te aconsejo así. Mira, nada en esta vida. Una vez un jefe me lo dijo, y yo estaba pelado. Y un jefe me dijo, nada está inventado. Ay, inventaste el agua tibia. Y yo, esto yo lo creé, o sea, ¿qué te pasa? Esto yo lo inventé.
Entonces uno al principio se llena el alma de decir, es que yo lo inventé, o sea, yo inventé esta vaina. Perdón. Eh, Nada está inventado. Perdón, nada hay por inventar. Sí le vas a dar la vuelta. Entonces, el consejo que yo te daría es que en vez de romperte la cabeza, creo que la universidad no pone tanta presión. Yo me acuerdo de un profesor que yo tenía que no mencionaría, que el tipo me vendió que yo tenía que inventar algo realmente extraordinario para volverme millonario. Y yo decía, "Ah, ¿qué yo invento? O sea, es un gran reto, era publicidad. Y yo decía, pero ¿qué yo invento? Y no hay cosa que no reinventar. Un Miguel Ángel estaba influenciado por su maestro de pintura, de escultura. Que tú tengas tu estilo es otra cosa. Un Picasso también lo estuvo. Y siempre tú vas a ver en el trazo de esos pintores su antecesor. O agarraban algo de aquí, algo acá. Entonces, hay una diferencia muy grande entre un plagiador y un creativo. Yo creo que para ti que me estás preguntando, ¿qué te aconsejaría para hacer un gran mega? Hey, sin culpabilidad alguna, tú puedes decir, voy a hablar. Ay, mira la voz. Me encanta la voz. ¿Qué yo le veo positivo? Le veo positivo que ellos primero escuchan y después se encuentran con la persona. O sea que a la gente le gusta un poco que el estereotipo lo venza, porque posiblemente la gente piensa que por cómo me ves ya me vas a desechar. Y ellos primero escuchan, eso está cool. Ah, pero a mí me gusta de la India un concurso en el que la tarima es así. Y tú dices, pero si hiciéramos esto con esto y esto, pero mi toque personal es este, es un poco más sencillo. No te estoy diciendo que copies, te estoy diciendo que nada está inventado y que de alguna manera los formatos de televisión, de revista, de todo, se repiten un poco, se repiten, se repiten, se repiten. Tú ves grandes obras literarias. Mira, por ejemplo, aquí recientemente hubo una obra teatral muy exitosa. Y cuando viajas y ves algunas obras afuera, te das cuenta que la estructura de la obra puesta en escena es casi la misma. Le cambiaron las canciones, le cambiaron un poco la estructura de la historia, pero en el fondo es el mismo desarrollo. ¿Es más valioso o menos valioso porque se parece? No. Ahí lo rico es que la persona de aquí de Panamá que escribió todas las letras es riquísimo. Que la persona que aquí, posiblemente con menos dinero, lo hizo mejor. Entonces, el, te lo digo a a la persona que hizo la pregunta, es porque cuando yo estaba en la universidad, tú tienes el gran reto de crear o sea, yo me acuerdo que yo decía, pero ¿qué yo invento para tener éxito? Y ese no es así. A veces en el camino te das cuenta que tu jefe o que simplemente tú lo que quieres es crear una historia porque viste una hormiga en la calle y de ahí sacaste algo. Hazlo, pruébalo, sin pensar tanto. En el caso, y te pongo también el caso de Damas, del que te estaba hablando, posiblemente no surgió de un gran experimentación o pensar, ¿qué yo creo para que haya un programa exitoso que tenga más de 200,000 reproducciones en un año y que ya tenga más, variando a los 2 millones de visualizaciones? ¿Qué yo creo? Hazlo, tíralo al aire y si no gusta, lo recoge y tira. ¿Me explico? No se creen esa gran presión de qué hacerlo. Hay mucho por ver, hay mucho por inventar, hay mucho por inventar, mucho por reinventar. Y estoy casi seguro que cuando agarres elementos así, entonces vas a inventar cosas, la salecita que tú le pusiste, como las grandes recetas. Hay arroz con leche, no sé qué, pero mira que le puse una pizca de rallado de limón con nuez moscada, que nadie lo usa, pero es tu toque. Eso. Hagan eso. Muchas gracias, la verdad que me parece muy interesante eso porque sí, como que muchas veces
puede ser un poco estresante decir que tenemos que crear algo, pero simplemente contar una historia, por más mínima, dependiendo del empeño que le pongamos, se puede lograr algo bastante grande. Y sobre toda esta metodología que nos habló de la producción, nos gustaría saber, de todos los elementos que hay dentro de una producción, ¿cuál para usted sería su favorito y la razón de este? Ok, ya te digo que estaba leyendo un poquito las preguntas que hasta ahora no las he visto. Oye, hay bastante, qué chévere. Bueno, ya la mayoría se han ido respondiendo de las panelistas. Oye, sorry, dime, ¿cuál es la pregunta? De todos los elementos que hay dentro de una producción, ¿cuál desde su perspectiva ha sido su favorita? Mira, a mí me encantan las luces y la acción. Luces y acción. Por más que hay un previo, por más que yo manejo mucho la preproducción, el lado ejecutivo, por más que yo puedo sentarme a hacer un guión, por más que a mí me encanta inventar, por más que a mí me encanta el estilismo y que las cosas se vean muy lindas y combinarlas y todo lo que quieras, el elemento que yo te digo que a mí me encanta es el en vivo. Las luces y acción, y ahí está eso. Nunca se me va a olvidar, yo tenía una responsabilidad, un show en vivo a nivel nacional, y el momento en que dijeron venimos en 5, 4, 3, 2, 1, ese momento para mí fue un viaje que empezó y que fueron 3 años de show, 2 años de show divinos. Eso, a mí lo que yo escogería es el en vivo. Toda la gente tiene como ¿sabes? El comunicador siempre tiene como algo que le gusta. En mi caso es eso. En mi caso es eso. Me encanta el en vivo. Y por ejemplo, en las producciones de teatro grandes, yo que participé, yo nunca he participado en producción ejecutiva en una obra de teatro per se. Yo siempre he participado en musicales. Entonces conlleva tanto para una noche de un estreno que cuando ya arranca el en vivo se fue un micrófono, se fue un audio, se cayó una mampara, hay que poner una inyección, o sea, eso, el en vivo es el elemento que a mí me gusta. Estoy seguro que por ahí hay gente que se identifica con eso. Ok, bueno, gracias por responder esa pregunta. Y tenemos esta última pregunta que usted habló un poquito sobre eso cuando estaba hablando sobre ser productor ejecutivo, pero dice, ¿cómo se organiza al momento de entrar en una preproducción y luego proceder a la producción? ¿Cómo te organizas y cómo vas al momento de producción? Bueno, mira, el momento de producción, si no lo delimita tu cliente, lo delimitas tú, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un proyecto hace poco que era para la Navidad pasada, pero la primera publicación era el 4 de octubre, ¿no? Entonces, de alguna manera, de allí para atrás, yo sabía que yo tenía que estar listo con escenografía, casting hecho, contratación de las cámaras, contratación de todo mundo, gráficos hechos, los bumpers de todo lo que se hizo, los vestuarios, todo, yo sabía que tenía que estar 15 días atrás de eso. Entonces, del 4 de octubre había que estar listo el 15 de septiembre. Había que montar escenografía 5 días antes, que era como 28 de septiembre, por ahí. Tenía que ser en las noches, no sé qué. Pero el momento de producción, en este caso específico, me lo dictaminaba el proyecto. El proyecto tenía que estar al aire el 4. La grabación tenía que ser mínimo el 27, creo, 28, para que 3 días se editara y tuviera listo. Entonces pasas a producir, pasas a grabar 4 días antes, editas, el cliente lo aprueba y se fue eso. Entonces, en ese caso, pues, tú vas a decir cuándo, ¿no? Tú vas a decir cuándo, tu cliente o tu proyecto va a decir cuándo va a salir al aire y tú te encargas de lo demás. Pero hay el otro caso
que es cuándo pasar de la prepro a la producción, si el producto es tuyo, ¿no? Que es lo que les decía hace un ratito de damas. A veces tú puedes producir y tú dices, yo no quiero tirar al aire esto, nada, y te tiras al charco, ¿cierto? Pero hay veces que tú dices, no, ¿sabes qué? Esto lo tengo que grabar de nuevo, porque este audio quedó mal, o todavía no estoy listo. Entonces, cuando la producción no depende sobre el cliente, depende de ti, entonces yo diría que el momento justo para pasar a producir es cuando tú estás seguro de que cumpliste con los procesos debidos. A veces tú te tiras a grabar en un lugar y tú sabes que no pediste un permiso. Y tú vas ese día rezando, ay Dios mío, que no vengan los bomberos, porque me van a tumbar esto, después que no lleguen, y tú, amén, pero pueden que lleguen y el día de grabación se te complicó y no hiciste nada. Y perdiste esa plata o te metes en un gran lío. O llegó alguien y te salvó. O bajaste y rezaste y se te solucionó. Pero yo creo que el momento justo de pasar a la producción, si depende de ti, es cuando te aseguraste que todo lo tienes previsto. Ojo, siempre hay un margen de cosas que no puedes controlar, pero la gran mayoría de plan B que puedas tener para producir, trata de tenerlos. Eso es lo que yo te diría. Ese es como el momento. Si hubiera un catalizador es ese. Agarro mi listado y digo, ¿qué tantas cosas tengo en control? ¿Qué tantas cosas tengo manejadas? Es lo que yo te diría. Muchas gracias. Bueno, realmente ya esa era la última pregunta, pero ahora vamos a pasar a exponer unas fotos que nos había mandado. Patricia se va a encargar de proyectarlas, así que adelante. ¿Quieren que hable o quieren que les cuente algo referente a ellas o no? Sí, claro, claro que sí. Pero primero, aquí no sé qué pasa, porque no se proyecta. Ahora sí. Ok. Les había mandado fotos como que para que de alguna manera, mientras hablamos, no se le hiciera tan pesado. En tal caso yo fuera pesado. Espero no les parezca pesado. Pero bueno, esta foto, esto es experiencia cultural con niños. Nosotros la gira nacional de teatro Bajo las Estrellas, con las obras Cenicienta, Bella Durmiente, Blancanieves, bajo Topline y la producción creativa de la dirección de Juan Carlos Adames, la hacíamos y la promocionamos por escuela. Así que tuvimos contacto con cualquier cantidad de niños del país. Puedes pasar a la próxima. Esto es 2006, esto es la incursión de Luis Pérez a la televisión. Esto es el primer programa de la temporada 2007. Esto es Subiendo al Volcán Barú. Y bueno, un momento que tiene su anécdota, porque fue un día que me puse súper mal en producción porque me dio malta altura. Puedes pasar a la próxima. Esto es teatro, esto es producción de teatro. Esto es Cenicienta. Ahí está Andoya Meana, que es una de las hermanastras. Y bueno, es momento previo a que el show inicie. Y es viendo camerinos. Esto que ven en la próxima, esto va a ser, esto es Tarzán. Esta es la producción de Tarzán. Ahí lo que pudieran ver un poquito es la cantidad de gente backstage y algunos actores. Pero eso sí, el teatro se pasa muy bien. Teatro es muy demandante. Teatro es muy demandante porque en este caso se hacían los fines de semana 2 funciones, ya eran 4 funciones. Y los días de semana desde el miércoles en adelante 3. En un mes pudieran hacerse 4 y 3 son 7, 7 por 4. Son como 28 funciones al mes. Entonces, son 28 días, 28 funciones que estás con esa gente allí. El ambiente es muy chévere. Ahora, el ambiente que he vivido es el ambiente de teatro, como les digo. Perdón, de musicales, que era como que muy lleno de acción y así como actividad. Puedes pasar a la próxima si gustas. Esto es teatro, esto es montaje de teatro. Puedes pasar a la próxima. Esto es gira al país. Creo que lo que pudiera rescatar de esto es que los que produzcan cultura, no hay nada
mejor que la gente que sabe te guíe. Hay gente que inventa las actividades, hay gente que hace producciones o grabaciones sobre sitios que ellos van inventando. No, cuando tienes un buen guía, cuando tienes a la persona que realmente conoce la cultura o el hecho del lugar, invítalo, dile que te lleve, dile que te muestre, y documentate también, usa a las personas que te puedan ayudar. Hay gente que usa música que no son de los sitios, usa vestuarios que no son de los sitios, inventan, y al final, tu público final, que es la persona de ese sitio, que va a ver tu programa, no te cree porque sabe que no estás diciendo la verdad. Puedes pasar a la próxima. Esto es una producción súper interesante que se daba como en el 2009, se llamaban Guacho de Estrellas, para quien preguntó por ahí por un mega. Mira, esto era como, yo no sé si alguno de ustedes ha visto TV Match en los 80, era un show como de grandes competencias al aire libre. En este caso sería como un Survivor. Bueno, un Survivor imagínate, en el 97, perdón, en el 2007, un Survivor con folclore nacional, con 2 equipos y con caras famosas. Esto se pegó, esto se hacía todos los años, eran como 8 capítulos o 7 capítulos, y la producción general costaba como $25,000, pero se grababa en un fin de semana todo. Hoy estaría más caro. Puedes seguir. Bueno, esto recorriendo el país, haciendo documentales. En este caso es para Arapuru, que era una comunidad indígena. Ahí yo estoy haciendo, creo que la producción creativa. En el 2009, por allá. Puedes seguir. Esto es producción cultural de pueblos indígenas. Puedes seguir. Esto es Teatro Bajo las Estrellas. Esto es para un público, por lo menos, imagínense, los públicos en la ACP, ya ahora pasó pandemia, pero en ese entonces eran de 8,000 a 10,000 personas. Esto es verano en la ACP. En este caso específico, creo que hicimos allí Bella Durmiente, pero también hicimos un concierto de Olga Tañón, y también hicimos una noche cultural de artistas típicos. Ahí yo escribí un guión que era como una historia dada en un pueblo ya hace algunos años, así que no recuerdo, pero esto es producción cultural para público masivo. En este caso específico yo hice la producción ejecutiva de toda la semana, de todos los shows, y creo que el talento podía estar, por lo menos esa noche, que creo que es la noche de Avenida, eran 40 personas en escena, y detrás de escena, pues mucha gente. Puedes darle a la próxima. Esta persona que está acá, creo que es un hito para los comunicadores del país. Oscar Poveda es un comunicador que inició con el programa de Show Panamá, y con el cual trabajé. Hay mucho relajo de por medio, pero también aprendí grandes cosas, no solo profesionales, sino personales. Yo creo que lo que rescataría de esta foto es que ustedes como jóvenes escuchen siempre. Las personas mayores que nosotros ya han pasado por cosas que nos pueden aportar. Cosas profesionales y cosas de vida. Es lo que les podría decir de este personaje que me tocó conocer, que nos despedimos de él hace algunos años, porque ya no está con nosotros, no tiene vida. Pero de quien aprendimos, y creo que también como comunicador lo que hay que rescatar ahí es que hizo algo distinto en su época. Puedes pasar a la próxima. Esto es producción cultural, esto es carnavales. Nosotros hicimos carnavales de TVN como 3 o 4 años seguidos. Era sacrificio, porque mientras el país estaba carnavaleando, nosotros estábamos trabajando 4 días. Son tiempos memorables. Yo creo que estos carnavales en televisión ya no se dan, pero eran 4 shows distintos, 4 días. Para eso yo hacía la producción ejecutiva, o sea, toda la parte ejecutiva, todo el tratamiento ejecutivo que se le daba, presupuesto, gasto de presupuesto, viático, la seguridad de las personas, las tarimas, los en vivos, todo este tipo de cosas. Puedes ir a la próxima.
Esto es un viaje de 2 días para hacer capítulos de damas. Esto es México. Lo que pudiera rescatarles de esta foto de ustedes es que un buen trip de producción siempre tiene sus problemas de por medio. Recuerdo que en esta producción hubo problemas de comunicación porque estábamos viajando y teníamos que sacar mucho producto en poco tiempo y había mucho relajo, entonces yo me pongo muy alterado y bravo cuando eso sucede. Pero que siempre haya como que un tema de buen trip, ¿saben? Hacer, unirse con gente que no dé tanto problema, o sea, tratar de no solo pensar en quién se ve bien para tus producciones y quién es creativo para tus producciones, sino que también te traigan un buen feeling a la producción. Puedes seguir. Bueno, esto es un producto muy cultural, que es un show de lanzamiento de los 500 años de la ciudad. Fue privado y fue en el 2017. Todos los que están ahí son voces, gente que canta en Panamá y fue un show de 5 minutos, pero muy lindo. Puedes ir a la próxima. ¿Listo? Chévere. Bueno, ante todo le agradecemos a José Luis Quesada por tomarse de su tiempo para venir a enseñarnos un poco de lo que es la producción cultural. De igual forma, a todos los estudiantes presentes, esperemos que este conversatorio haya sido de su agrado. Yo creo que el día de hoy ha sido bastante provechoso y justamente este tipo de actividades son las que nos ayudan a forjarnos como comunicadores de calidad. Les recordamos a lo largo de la semana vamos a tener otros conversatorios con distinguidos expositores para que estén pendientes en nuestras redes sociales y le pedimos por fin que no se vaya porque queremos tomar una foto ya para finalizar. Claro. Creo que, no sé si los demás pueden prender la cámara. Va. Me avisan, ¿no? No va a salir así como... Creo que ya la tomé. Como Sí, ¡ya! Eso no se vale. Voy a tomar otra por cualquier cosa. Como es, no, por cualquier cosa no. Tú vas a usar la que nos avisaste a todos. Y mira, el muchacho se estaba arreglando los rulos ahí. Y Sí. la otra estaba allá, que está en contraluz con un techo que es como un hueco. Tiene que arreglarse. Aquí, ahora sí, ahora estás mejor. Es que tiene toda la luz en contra. Listo, ya voy. 3, 2, 1. No, 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 no. Vamos de nuevo. Todo el mundo así, ¿ve? Yo voy a dirigir esta foto. Ok. En 5, 4, 3, 2. Ay, pero no la tomé. ¡Ah! ¿Estás lista? Sí, ya, ya. Dale, en 5, 4, 3, 2. Ya. Ahora sí estamos todos, ya. Listo, muchas gracias. Gente, gracias a ustedes, la verdad que gracias a ustedes. Y muchachos, yo también pasé por lo que pasaron ustedes. Tuvimos en la USMA 4 años. Miren, a medida que uno se mete a producción y va adelantando, a veces es difícil no mantener los sueños. Mira, parece trillado, pero lo que sí es importante es que traten de que nadie les mate. Parece trillado, lo ves en las películas, lo ves en todos lados, pero se van a encontrar con gente y con medios cabrones. Eso es una realidad. Entonces lo importante es que nadie les mate las ganas, que nadie les diga que no pueden, que aprovechen los recursos que tienen, que crean en ustedes, ¿sí? Que les parezca bestia. O sea, si yo me he visto así y yo quiero hacer un producto, un programa así, que lo hagan. Como usted hay muchos. Entonces, tírelo al aire. Y lo último que en ese sentido también le diría, muchachos, es que de alguna manera nosotros los comunicadores
y en una última intervención que tuvimos hace poco acá, nosotros los comunicadores tenemos algo de artistas. Siempre, o casi siempre. Somos artistas. Y el mundo de un artista o de un creativo no es igual al de un banquero, al de un médico, y a veces la industria no entiende un poco el proceso del artista. Entonces, ustedes sí deben respetarse ustedes mismos y saber que necesitan espacios creativos, saber que necesitan rodearse de buena gente, saber que necesitan salud mental, que es muy importante para un creativo. Saber que a veces las producciones y los medios no van a pagar, o ustedes no van a tener la plata que tiene un médico por día. Pero a veces se necesita perder y no tener ese dinero. Entonces, créanse artistas y investiguen cómo es la mente de un artista, de un comunicador, para que puedan entenderse a ustedes mismos. No tiene nada de malo ser artista. No tiene nada de malo querer ser actor. No tiene nada de malo querer ser presentador de algo. No tiene nada de malo querer ser creativo. Hay mucha gente que piensa que este tipo de profesión es menos que una profesión de otro tipo. Nosotros podemos ser técnicos, nosotros podemos ser guionistas, nosotros podemos ser escritores. Y una última cosa, no le crean a nadie que les diga que no van a hacer plata. A nadie. Si usted es bueno en lo que hace, vas a hacer plata. Si tú llegas a un lugar y tú eres bueno, tú pides. Yo llegué a lugares en donde posiblemente en algún momento uno se mete en problemas porque si tú eres bueno y tú pides una plata, te la van a pagar y posiblemente hay gente que no gana esa plata porque no da el 100%, 50% que das tú. Entonces no le crean a nadie que le digan que como comunicadores no hagan plata. Agarran un trabajito, pero empiezan a hacer video por otro lado. Empiezan a escribir, empiezan a hacer que el libro en algún momento se pega. O sea, créanse artistas y no crean que por ser artistas no van a ganar plata o por ser artistas van a ser desmeritados en la sociedad. Gracias por invitarme, siempre estamos a la orden y cuídense mucho. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Por último, solo le daré las palabras a Patricia Barnett, que va a terminar. Bueno, muchas gracias, José Luis Quesada. De verdad ha sido un honor para nosotros tenerlo aquí, que ha estado presentando consejos, experiencias y de todo acerca a los jóvenes. Muchas gracias por su tiempo y de verdad. A la orden siempre.